Además, de acá del pueblo de Puno, estamos aquí las autoridades comunales de las distintas provincias y distritos, también de las distintas regiones que nos han visitado, de Piura, Cajamarca, Ayacucho, Huanta, Madre de Dios, Moquegua, Arequipa. Estamos de Piura. Hoy, el 17 y 18 de mayo, hemos estado en una reunión de comunidades campesinas viendo la ley 32-29-3 que promueve la invasión a nuestros territorios, a nuestras tierras. Esta ley lo aprobó el Congreso de la República y aún está por aprobarse por el Poder Ejecutivo. Esperamos que no le firme. Pero sin embargo, ayer concluimos firmemente todos en rechazar esta ley que afecta a todas las comunidades campesinas del Perú. Además, el punto sustancial de hoy día que nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Puno es recordando como hoy día, 18 de mayo de 1781, asesinaron a Tupac Amaru, a Micaela Bastidas, a Fernandito Tupac Amaru lo tomaron preso y a toda su familia y a otros líderes, lideresas en ese año de 1781. En la Plaza de Armas, como estas horas, le cortaron la lengua a Tupac Amaru, le ahorcaron a Micaela Bastidas, a todos sus hermanos, a todos los seguidores, por el simple hecho de que había reclamado que no podía haber explotación, que no podían haber abuso contra los originarios, contra los quechuas aymaras en todo el territorio del Tahuantinsuyo, porque estaban exigiendo impuestos, estaban invadiendo las tierras, estaban quitando los españoles las mejores tierras, y por eso Tupac Amaru se levantó y dijo: esto tiene que acabar, no solamente en el Perú Tahuantinsuyo, sino en Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, en todo el territorio del Tahuantinsuyo. Y eso le costó la vida a Tupac Amaru, como nunca jamás visto ninguna guerra, asesinar delante de los ciudadanos cusqueños en ese entonces, en presencia de los virreyes, de los sus seguidores, lo matan, lo asesinan a Tupac Amaru, cortándole sus extremidades, estirándolo con 4 caballos, y no pudieron matarlo y terminaron con hacha, terminaron con machete, descuartizarlo su cuerpo. Y a Fernandito Tupac Amaru durante 60 días se hicieron caminar desde el Cusco hasta Lima para meterlo preso, ahí donde actualmente se llama Real Felipe, en ese sitio donde estaba la mazmorra, ratas, todo ello. Posteriormente se lo llevaron a España, y en España terminó cruelmente. Un niño apenas tenía 8, 11 años, y eso no podía ser. Eso, la verdadera historia no nos cuentan. Por eso hoy día hemos salido aquí a la Plaza de Armas, los quechos aymaras. Estamos aquí de Piura, están de Huanta, están de Lima, están de Cajamarca, están de Madre de Dios, están de Ayacucho, están de Piura, y estamos de Lima, y estamos también de la zona norte de los quechos de Puno, y de la zona sur los hermanos aymaras, y también de Cangallo, y todos ellos estamos acá presentes. Hemos dicho, esta herida no cicatrizó, y por ello pedimos justicia histórica, reparación histórica. No es suficiente el perdón que pide el rey de España, no es suficiente que el gobierno del Estado de la República de España pida perdón. No, eso no
justifica, eso no hace cicatrizar la herida. Acá tiene que haber una reparación histórica. Acá ellos tienen que indemnizar, así como en la Primera y Segunda Guerra Mundial lo indemnizaron, así como los que soltaron la bomba en Hiroshima, igual indemnizaron, nos tienen que indemnizar. Todos hemos sido afectados y es en esa razón quiero invitar a un hermano de Piura para que pueda él también hacer notar de que cómo fue esa fecha negra donde esos invasores nos han asesinado. Adelante, hermano, desde Piura que viene. Recibamos con fuertes aplausos. Bien. Muchas gracias, hermanos de Puno, de Ayacucho, de Moquegua, de Arequipa, Lima, del norte del Perú y de diferentes lugares del país, que nos hemos congregado desde el día de ayer. Casi 500 delegados, que muchos tuvieron que regresarse por las razones económicas, pero aquí nos hemos quedado, algunos, para rendirles hoy día este justo homenaje a nuestros verdaderos padres de la patria, como es Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, sus hermanos y a su hijo Fernandito Túpac Amaru. Según la historia y según los datos obtenidos, en este caso por un economista peruano, el doctor Virgilio Roel Pineda, más de 600.000 millones de dólares vale el oro que se llevaron de aquí, de nuestras tierras, los españoles. Obviamente, parte de este oro está en el Vaticano, en Roma. Ahora, la pregunta es, si ese saqueo, ese robo lo hizo el Estado español, que en ese tiempo era gobernado por el rey, ¿esa deuda ya prescribió? ¡No! ¡Más fuerte! La deuda no ha prescrito. Ya hay demandas internacionales, como la misma demanda que presentó el doctor Roel, y como también otros grandes líderes a nivel mundial, como Cuauhtémoc en México. Entonces, estamos aquí para decir que la lucha por la independencia no ha concluido, porque la emancipación que planteó Túpac Amaru, seguido de millones de naturales de acá, de estos territorios, no solo de lo que ahora se llama Perú, porque Perú no existía. Estos territorios ancestrales tienen más de 20.000 años poblados por nuestros antepasados, y esta república recién tiene 200 años. Sin embargo, los gobernantes de esta república están dando leyes, como la Constitución de Fujimori, que privatiza todo. ¿A favor de quién? De los extranjeros, de los japoneses, norteamericanos y ahora de los chinos. No nos interesa el color de la piel. Lo que sí tenemos derecho a exigir, que ya esos señores se vayan. Leyes también, ahora últimamente han dado la ley 1620, que privatiza el agua que pertenece a nosotros. Las comunidades tienen que seguir defendiendo el agua, haciendo el correcto uso del agua para la agricultura, para la vida. Las mineras tienen el agua ¿para qué? Para llevarse el oro, para llevarse los minerales, y dejan acá los metales pesados. O sea, estamos tomando agua contaminada que dejan las mineras. También ha dado la ley 32.293, que establece que los territorios comunales pueden ser repartidos por traficantes de tierras, o sea, la desaparición de las comunidades. ¿Aceptamos eso? No. Ese es el acuerdo que hemos adoptado, rechazar esta ley 1620 y la ley 32.293, y vamos a pedir su derogatoria. Eso allá en Lima seguramente, pero desde ya la resistencia, defender las comunidades. Escuché ahora que una hermana comunera me decía que en su comunidad están entrando sicarios a lotizar las tierras de la comunidad, y cuando ella u otros quieren defender la comunidad los amenazan de muerte.
Entonces, aquí pues tenemos que organizar la ronda en todas las comunidades, la ronda campesina, que en base a nuestro derecho ancestral tiene el legítimo derecho a defender nuestras tierras. Entonces nosotros mismos tenemos que autodefendernos, como ya en Lima la semana pasada los pobladores de San Juan de Miraflores se organizaron para coger a 2 sicarios extranjeros, venezolanos creo, que estaban pidiendo cupos a los comerciantes. Imagínense, pagamos impuestos, que es un cupo aquí en el Estado peruano, que no es de nosotros. Y ahora estos extranjeros también están pidiendo cupos todos los días a los comerciantes. Ya cogieron a 2 de ellos y les han triturado las manos, porque esa es la ley ancestral. Eso no es un crimen, esa no es la ley ancestral. Aquí se castigaba bajo la ley de no robar. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Amasúa, maquella, mayuya. Entonces, esa es nuestra ley ancestral y que está vigente para nosotros. Por lo tanto, ahí no hay delito alguno. Es nuestro derecho. Y así tenemos que actuar, hermanos. Eso es lo que le dije a la hermana comunera. No nos queda más que a esa ley 32.293 tenemos que ponerle el trámite legal y la resistencia organizada de las comunidades y los pueblos del Perú, bajo el ejemplo que nos dejó Túpac Amaru, nuestro verdadero padre de nuestra patria. ¡Viva Túpac Amaru! Ayayancho, Guayajecuna, Panalcuna, Ilatanaca, Cuyacanaca, Pacpacha, Intiauquimpi. Pueblo de Puno y a nivel nacional que nos están escuchando. Estamos reunidos en esta primera asamblea de las comunidades campesinas del Perú, porque hemos sido pisoteados en nuestros derechos por un Estado privado registrado en los Estados Unidos en el Security Exchange Committee en Nueva York con el número 000077694. Ustedes vieron que este Estado represor que propició un golpe de Estado a un presidente constitucionalmente elegido nos trató peor que a enterados en Lima y en todas las ciudades. Propio de esto, muchos de nuestros hermanos, hijos, padres fueron asesinados. La pregunta que hacemos es: ¿quiénes son ellos que pueden fácilmente violar la constitución de ellos, sus leyes, matarnos y no tener una sanción o un mínimo proceso jurídico para que ellos también puedan purgar condena por la violación de nuestros derechos a la vida, a la protesta y a la formación de un Estado paralelo? No creemos más en la República, empresa privada de extranjeros. ¿Por qué no creemos en esta república? Porque esta república ha gobernado a espaldas de nuestras comunidades y nosotros, con el artículo 54 de la Constitución del 93, ellos vienen dando concesiones de tierras, del agua y de todo que es necesario para algunos estados que han venido a nuestro país simple a llevarse materia prima
y hacernos a nosotros un país dependiente de ellos. Hacemos un llamado primero a la conciencia de Puno y de nuestras comunidades del interior del país. No podemos caer en el juego de ellos, porque con los votos que se emiten con engaños, ustedes recuerdan el proceso de la marcha de los 4 suyos, el proceso de 2 militares levantados y el último proceso que terminó un golpe de Estado y que ellos piensan que tienen la razón. Desde el punto de vista del derecho positivo tal vez, pero el derecho positivo a nivel mundial tiene un problema muy grande. Los países principales que han generado el sistema jurídico a partir de la argumentación y desarrollo institucional de Naciones Unidas tienen un problema muy grande. Y propio de ese problema es que el presidente Donald Trump, a espaldas de la Comisión Internacional de Comercio Exterior y Tarifas Arancelarias GATT, unilateralmente pateó el tablero internacional para poner tarifas arancelarias a los países del mundo, pateando su mismo documento constitucional que es Naciones Unidas. Ellos mismos también han impulsado estas vacunas génicas contra la humanidad. Y ellos mismos ahora tienen un problema muy grande porque ya no pueden, a nivel del Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales de Suiza y la Reserva Federal de los Estados Unidos, seguir engañando a la humanidad, y menos puede venir ahora una alienación de un país en crisis como es los Estados Unidos de Norteamérica. Estado privado del Estado profundo que está en crisis, Europa en crisis, y todos los pueblos del mundo están levantando su grito de conciencia política, así como en el África, para liberarnos y salir de este proceso de esclavización que ellos han implementado mediante la ley del almirantajo marítimo, la ley marítima y el proceso del derecho positivo. Todo eso está en crisis. Por eso los estados, así como el Estado República del Perú, empresa privada del Estado profundo, también está en crisis. Ya no pueden seguir engañando, y cada vez más los pueblos y naciones del mundo ya se están dando cuenta y están condicionando un proceso que se viene para reestructurar Naciones Unidas. Cuando hablamos de Naciones Unidas, la nación quechua, aymara y otras naciones ancestrales nuestras no están representadas en la ONU. Es por ello que verdaderamente las naciones, tanto de las Américas, Oceanía, el África y el Asia, están despertando, porque ya no queremos más colonialismo, neocolonialismo, neoliberalismo a partir de los centros del colonialismo que fue Europa, Gran Bretaña, Alemania, España y Francia. Ustedes están viendo, estos países están en crisis política, porque ya no pueden seguir manteniendo a la humanidad en oscuras. Por eso es que este Estado profundo, acá en el Perú, represivamente ha actuado militarmente
en el levantamiento que se hizo para la defensa de la presidencia del hermano Pedro Castillo. Es por eso que ellos tienen miedo un verdadero proceso, no sobre la base del derecho positivo, sino del derecho y la ley natural. Si nosotros decimos este Estado es una empresa privada de banqueros internacionales, entonces hay que comprender que toda la infraestructura y estructura económica política levantada sobre esto está en crisis, no solamente en el Perú, sino en todos los países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización nace propio de los acuerdos de la Primera Guerra Mundial con la Liga de las Naciones y segundo, dentro de un plan macabro que hicieron la Segunda Guerra Mundial, y los banqueros que tienen el control de la Reserva Federal de Estados Unidos, como la familia Rockefeller y Rothschild, financiaron estas Naciones Unidas, y ustedes se dan cuenta que cuando un líder libio, Muammar Gaddafi, les dijo en su cara jurídicamente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo representa porque ellos a espaldas de los pueblos toman las medidas que ellos quieren y simple y llanamente han continuado con el esclavismo. Frente a esto ustedes están viendo un país muy pequeño en el África con un gobierno muy patriota, está organizando el África porque los africanos ya no quieren dar un gramo más de oro a los centros del colonialismo internacional. Y lo mismo tenemos que decir acá en el Perú. El proceso político que viene debe estar dirigido por las comunidades campesinas y las personalidades que tengan identidad cultural definida. Porque si no nos siguen troleando con esta Segunda República, empresa privada del Estado profundo. Las pruebas de todo esto están en las redes. Las pruebas se les ha dicho un montón de veces, pero ellos no quieren y quieren seguir a partir de Gran Bretaña. El Crown Corporation, la corporación de la corona británica que maneja este sistema político, económico, jurídico y de hacer dinero de papel pintado, está en crisis. Y ya no puede seguir mintiendo porque los pueblos están despertando. En mismo Europa, los europeos conscientes también están despertando. En los Estados Unidos también están despertando. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de mentiras y no podemos vivir dándole nuestra energía vía el dinero y nuestro trabajo a una mafia de banqueros que lo único que han hecho es controlar el dinero en la séptima dimensión, y eso no puede continuar. Muchas gracias, hermanos. Hayaya Tawantisuyu. Haidi, primer Congreso de Comunidades Campesinas del Perú. Muchas gracias, hermanos. Hermanos de región de Puno, buenos días, hermanos, hermanas. El día de hoy nos encontramos en este hermoso departamento de Puno. Ha habido pues 2 días de Congreso Nacional de las Comunidades Campesinas del Perú, aquí en Puno. Y como ya mencionaron, han venido de diferentes regiones del Perú para poner de acuerdo por el maltrato que está haciendo el sistema gobernativo de Dina Boluarte como usurpadora, traidora en los grandes transnacionales. Nos están haciendo mucho daño al Perú durante 204 años, y esto no puede seguir así, hermanas y hermanos. Para terminar, continuemos esta lucha, que el neoliberal debe caer, el imperialismo dominante debe desaparecer del Perú, y justamente el Imperio Romano
representan iglesias, hermanas, hermanos. Somos dominados por las religiones, por el imperialismo, por el capitalismo. Eso tiene que acabar. Esta tierra llamado Tahuantinsuyo, Juanjo Palicuna. Amuchcalim Yoja, Guante y Astamanta y Cuchumanta, para acompañar a nuestros hermanos en esta gran lucha que están llevando a cabo el día de hoy y el día de ayer aquí en la región de Puno. Agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias, Juan Figura. Gracias, hermanos del Perú. Gracias, hermanos organizadores. Muy amables. Bueno, hermanos y hermanas, análisis. Ayer, hoy día hemos estado los pueblos originarios y nuestros presidentes de nuestras comunidades originarias, hermanos. Hermanos, ahora es el momento que nos sumemos a la lucha, hermanos. Más antes, nuestros abuelos han sido saqueados por los españoles. Ahora nosotros estamos saqueados igual manera con el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hermanos y hermanas, nuestros pueblos originarios ya nos quiere vender, nos quiere quitar nuestros recursos. Estos mafiosos congresistas le elegimos acá, 5 congresistas, no es favor de nosotros, contra de los pueblos originarios, hermanos. Cada día, cada noche fabrican leyes favor a ellos, contra de los pueblos originarios, hermanos. Pueblo querido, les pido unámonos a la lucha. Ahora es el momento de defender nuestros territorios, nuestros recursos naturales que existen en nuestros pueblos originarios, hermanos. También yo digo que hay que anular, hay que participar en ese, hermano, en la marcha. El 24 de junio les hago llamado, hermanos, puneños, pueblos de acá. Nosotros en las comunidades originarias nos levantamos, hermanos. De las comunidades originarias nuestra alimentación tenemos la ganadería, la agricultura y la artesanía, hermanos, los pueblos originarios. Agradecer acá a nuestros presidentes de las comunidades. Les agradezco bastante, hermanos, por tener esta primera reunión. También realizaremos en zona norte esta reunión de los presidentes originarios, hermanos. Hay que derrotar esa ley de 32.293, la ley del territorio. También hay que derrotar la ley del agua 1620, hermanos. Eso sería. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. ¿Podrá, compatriotas? Arrancaron nuestras hojas, quebraron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero jamás pudieron matar nuestras raíces. Y es aquí que estamos, compatriotas, recordando esa historia de Túpac Amaru. Sí, Túpac Amaru dijo, queremos millones. Y también recordemos a Micaela Bastidas, una mujer como ninguna como ella. Y también como Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, cuando era niña, ella miraba cómo los españoles explotaban al pueblo, porque ella era, pues, sus padres eran comerciantes. Y Bartolina Sisa, desde muy pequeña, ella había amaba su patria. Por eso, compatriotas, como hoy día mataron a Túpac Amaru, y luego también no se quedaron atrás, mataron a Micaela Bastidas y luego a Fernandito. Por eso, compatriotas, quiero decirles algo, compatriotas. Los países podrán robarnos todo lo que quieran, pero eso sí, no podrán dejar que nosotros estemos de pie con la frente en alto. ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo Juan Velasco Alvarado. Gracias a él, Juan Velasco Alvarado fue el que rescató a nuestros antepasados, que fue Túpac Amaru, y que dio esa ley para que nuestra ley sea que nosotros aprendamos el quechua y también, ¿por qué no, el aymara? Es importante, compatriotas, estar acá en esta plaza de acá de Puno. Y cómo es la historia, no cómo es la vida. Nunca pensé de que tener conciencia para mi patria, un día como hoy, que siempre han mirado también a Túpac Amaru y a Micaela, Bartolina Sisa, a Tito Conde Maita. Había una mujer, Yura Llave, Francisca Herrera. Sí, Francisca Herrera, es mi apellido. Llevaron junto con Fernandito, se lo llevaron desde Cusco a Lima. Bueno, compatriota, es importante que la gente escuche. Ya, así es que recuerden
escuchen, no mataron nuestras raíces. Y acá estamos los aymaras, los quechos, porque mi abuela sabía hablar quechua y por lo tanto acá estamos. Gracias. En este homenaje de Tupac Amaru, de Fernandito Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, estamos aquí de pie, de lucha, de resistencia. Quizás algún día trataron de eliminarnos, pero estamos aquí, estamos unidos. Desde acá decimos, este sistema que no nos representa, estos tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, judicial, no nos representa, hermanos. Por eso estamos la cultura tahuantinsiano, pueblos originarios, estamos aquí más unidos que nunca. ¡Viva Tahuantinsuyo! ¡Ayaya, Perú! Hermanos y hermanas de todas las comunidades campesinas de la región de Puno, y hermanos de la región de Puno, buenas tardes en esta tarde. Hermanos, es justo que hemos llevado 2 días de asamblea de las comunidades campesinas, comunidades originarias. ¿Nos quieren privatizar? La ley 9293, las comunidades, nosotros no vamos a permitir. En la región de Puno, unámonos a la lucha, a la marcha. Nosotros, el Congreso, no nos representa. La presidenta que dice que es presidenta tampoco nos presenta, no nos representa. Nosotros estamos bien los de la región de Puno, no nos representa a nosotros. Porque no quieren privatizarnos de la ley, con la ley 1620. Nosotros las comunidades debemos de estar más organizados y invito a todas las 24 regiones que nos organizamos, todos unidos, un solo puño, todos unión, que sea. Gracias. Muy bien. Bueno, como dice, alguien tiene que joder. Disculpen, pero aquí están los baluartes, aquí están los que desde las comunidades algún momento van a tener que dar esa lección de que el Estado peruano es atropellador, violador de derechos humanos. Y hoy estamos aquí para... Bueno, ya